Un feliz sábado para cada uno de ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Para mí es pues un privilegio, pero también una grande responsabilidad el hecho de estar aquí, porque quiere decir que cae sobre mis hombros el peso de presentar el mensaje que Dios quiere y no el que yo haya querido presentar. Y quiero mencionar una pregunta. También voy a contar una anécdota que personalmente no soy no me gusta contar experiencias personales porque no me gusta hablar sobre mí. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Quién os fascinó? ¿Qué os fascinó? Esta palabra fascinó, ¿qué significa para ustedes? Me gustaría escuchar alguna opinión. ¿Que te llama la atención? ¿Que te impactó? ¿Que te sorprende? ¿Que te alucinó? ¿Que quizás te haga cambiar de opinión respecto a algo que conocías? Pues el versículo de este día nos dice en Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue exhibido, crucificado, ¿quién os fascinó? Le doy la bienvenida a nuestros hermanos en Zoom. Sé que nos están viendo a través de Zoom. Yo no los puedo ver, pero están allí. También le damos la bienvenida. Les extiendo un sincero abrazo. Y quiero contarles que el hecho de haber crecido en la iglesia desde muy pequeño, gracias a mi madre, a su instrucción, me permitió pues vivir toda mi infancia en la iglesia, ¿no? Eso también me permitió pues dar mi primer sermón a los 9 años, que para mí fue un reto grandísimo, pero se lo agradezco a la maestra de escuela sabática infantil porque me preparó de tal manera que me lo aprendí de memoria. Hoy intenté hacer lo mismo y no pude. Pero gracias a Dios y a esa persona, la recuerdo muy bien, la hermana Carmen Reátiga, que estará por allí todavía en Colombia, haciendo su labor de maestra infantil. Ya me imagino que una persona ya bastante pues mayor. Recuerdo que ese sermón en ese sábado a mí me solía dar tanto nervio, de hecho hoy lo tengo también y lo estoy sintiendo, que el estómago se me aprieta, se me arruga y siento unas cosas extrañas en mi estómago. Una de esas tantas veces que yo participé de la plataforma, un día me caí desmayado porque se me olvidaba respirar, se me iban las luces y me caía desmayado. A ese punto llegaban mis nervios, ¿no? Ustedes no lo notarán ahora, pero yo soy una persona de pocas palabras, de poco decir, de poco conversar. Cuando era más pequeño todavía lo era más. De hecho, me cuesta aprender un idioma porque no hablo en español, menos voy a hablar en inglés o en otro idioma. No sé cómo mi esposa está conmigo porque ella habla mucho y yo hablo muy poco, pero el Señor me dio las facultades. Entonces, quiero contarles que en esa primera predicación que tuve a mis 9 años, me lo aprendí de tal manera gracias a mi maestra y el tema, lo recuerdo muy bien, era sobre el sábado, monumento creado por Dios en la creación. Mucho tiempo después, ya haciendo, después de, eso fue a los 9 años, ya tiempo después, a los 14 años, estaba haciendo 10.º grado, que era como primero de bachillerato aquí. Y un día el profesor de español, director del departamento de español del colegio, un colegio de 5.000 alumnos, el director pues más o menos llevaba o estaba sobre unos 10 maestros de español en la escuela de español. Cada departamento tenía su área, ¿no? Español, matemáticas, educación física, un colegio muy grande, 5.000 alumnos allí. Un día nos dice para finalizar el año, hoy vamos a hacer un examen sorpresa. Y entonces, hoy el examen es sobre oratoria. Se van a hacer de dos personas, van a expresar o explicar en un texto de 2 páginas un tema cualquiera, es libre. No les voy a presionar sobre un tema. El que ustedes controlen, el que ustedes sepan. El Señor me iluminó a los 14 años, desde los 9 años, ese sermón todavía seguía grabado en mi mente. Y a mí se me vino a la mente el sermón del sábado, monumento de la creación, creado por Dios. Faltaba algo, ponerme de acuerdo con el compañero si él estaba de acuerdo, ¿no? Todavía recuerdo ese compañero, Jonathan Ortega.
No sé qué ha pasado con él. Lo último que supe de él era que estaba trabajando allí en una empresa de petróleo de Colombia. Pero le pregunté, ¿tú quieres que yo lo haga? Yo sé sobre esto. Él sabía que yo era adventista. Voy a escribir el tema sobre el sábado. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, su tío era un pastor adventista y él conocía la doctrina adventista y toda su familia. Sí, sí, yo estoy de acuerdo, hazlo tú. Claro, él quería quitarse la responsabilidad y empecé a intentar recordar, escribir, 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 escribir. En Colombia hay algo, un formato de hojas que se usa para examen que se llama, ahora se me olvidó, hoja de examen, que es un tamaño de este tamaño. Son 4 páginas, 2 hojas unidas. Y bueno, son los exámenes de universidad se presentan en este tipo de formato. Pues fueron 2 páginas de ese formato, lo recuerdo muy bien. Y pues entregué mi documento, mi examen, quedaba a esperar el resultado del examen. Pero eso se los voy a contar al final del sermón, ¿vale? Para que ustedes estén pendientes. Recuérdeme, por favor, porque se me puede olvidar. Hoy lo que compete es, según la cita bíblica de Gálatas 3:1, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué puede ser tan importante o quién puede ser tan importante que me impide mantenerme en una convicción que he creído y que he llevado durante quizás toda mi vida? De hecho, hoy voy a bajar un poco el ventilador porque me está pasando la página. No quiero apagarlo porque me va a hacer falta. Hoy hay personas que no están aquí, que en algún momento creyeron la verdad que tú y yo conocemos y que se dejaron fascinar por otras cosas distintas. Yo espero, y mi oración es, antes de este sermón, que nadie de los que está aquí sea una de esas personas en el futuro. Cuando una persona deja de dar espacio al Espíritu Santo en su vida diaria, su discernimiento espiritual se debilita, su corazón se endurece, la verdad pierde valor ante sus ojos y termina escogiendo lo que le agrada a sus apetitos internos o de la carne antes que a Cristo. ¿Quién nos fascinó para no obedecer la verdad? No es una pregunta superficial, no es simple, es una pregunta dolorosa y Pablo está hablando a los incrédulos paganos de Gálatas. No está hablando a ellos, sino a personas que habían conocido la verdad, que habían recibido luz y que habían comenzado bien su vida cristiana, pero en algún punto del camino fueron desviados. Eso es lo más serio del engaño espiritual. No siempre comienza con una negación abierta a Dios, pero muchas veces empieza con algo más sutil, simplemente dejar de dar espacio al Espíritu Santo. No se abandona la verdad de un día para otro. Primero se abandona el tiempo de oración, luego se descuida la palabra de Dios, luego se apaga la sensibilidad al pecado, a la voz de la conciencia, y entonces el corazón empieza a seguir su propio deseo, su propio camino, su propio consejo. Y finalmente llega un momento en que, como dice la cita que estamos estudiando hoy, la verdad ya no tiene ningún sentido para ellos. Y cuando esto sucede, entonces el ser humano repite la escena que les voy a describir a continuación. Una multitud muy molesta enfrente de una tarima, de un altar, de una especie de lugar donde se hacían espectáculos o se consultaba al pueblo. 3 personajes en esa tarima. Uno, un delincuente muy conocido, violento. En el otro lado, un personaje inocente que había proclamado la verdad. Y en medio de ellos alguien que les estaba diciendo, ¿a quién escogen? ¿A Barrabás o a Cristo? La insensibilidad espiritual, apartarnos del Espíritu Santo o quitarle el espacio, nos lleva a esta escena. ¿Por qué? Nos preguntaremos, ¿no? Nosotros sabemos qué ocurrió en ese lugar. Barrabás fue elegido y Cristo fue condenado o rechazado por la multitud. No tal vez, y es que esto es lo que ocurre en nuestra vida diaria, ¿no? No necesariamente rechazamos a Cristo con nuestras palabras o públicamente como aquella escena,
no de forma escandalosa, pero sí en decisiones diarias. Se elige el yo antes que la obediencia. Se escoge la conveniencia antes que la santidad. Se prefiere la voz del corazón carnal antes que la voz del Espíritu. En este mensaje es un llamado a examinar nuestra vida hoy, no solamente si creemos en Cristo, sino si estamos dando lugar al Espíritu Santo cada día. Y el problema es que el peligro de ser fascinados, Pablo usa esta palabra fascinado, que también significa hechizado, engañado, deslumbrado, desviado de la verdad o con la mente nublada. Y es que el engaño espiritual no siempre parece malo al principio. Satanás rara vez se presenta como un enemigo declarado. Muchas veces aparece como una distracción, como prisas, como autosuficiencia, como entretenimiento desmedido, razonamiento humano o incluso una religiosidad vacía. Vamos a buscar en 2 Corintios 11:3. Por favor, vamos a usar mucho la Biblia. Si usted considera que no es tan rápido buscando, apunte las citas bíblicas y luego las busca en su casa. Yo las voy a leer todas. No sé si, bueno, creo que solo van a poner la presentación, pero si no puede buscar en la Biblia, por favor apunte las citas bíblicas para después. 2 Corintios 11:3. Voy a intentar buscarlas. Aquí lo tengo. 2 Corintios 11:3. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así sean desviados vuestros pensamientos de la sinceridad que es en Cristo Jesús. Quizás su versión sea diferente. Quiero mencionar que esta Biblia es un regalo de una hermana muy apreciada por nosotros. La tenía en su casa, la habían usado antes su hermana también y me la regaló gustosamente. Y luego otro hermano me ayudó a reconstruir su forro. Así que estoy muy agradecido con esta versión. Es una versión contextual al español y me gustan mucho sus palabras. Voy a volver a repetir. Dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así sean desviados vuestros pensamientos de la sinceridad que es en Cristo Jesús. Eva había salido de las manos del Creador y fácilmente fue fascinada ¿por quién? Por Satanás. No había pecado en Eva. Por lo tanto, no podemos decir que el hecho de que conozca a Dios y conozca la verdad pueda evitar ser fascinado o engañado. El problema no siempre es un pecado escandaloso. A veces el problema es que el corazón se va apartando lentamente de la sencillez de depender de Cristo. Una mente fascinada deja de obedecer a la verdad. Pablo no pregunta mente simplemente si quién os engañó. Pregunta quién os fascinó para no obedecer a la verdad. Porque la verdad bíblica fue dada no solo para ser admirada, fue dada para ser obedecida. Santiago 1:2, por favor acompáñeme si puede hacerlo. Santiago 1:22, Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hoy estamos oyendo la palabra de Dios aquí. No quiere decir que la estemos obedeciendo. Ser oidores es diferente de ser obedecedores de la palabra de Dios. Una de las señales más claras de que alguien está perdiendo espacio para el Espíritu Santo es que sigue escuchando la verdad, pero ya no responde a ella. Ya no causa efecto en su vida. La predicación no importa, da igual quien predique, ¿sí? La corrección incomoda, no acepto corrección. La espiritualidad molesta, la verdad ya no quebranta o ya no penetra o ya no impregna, ya no ilumina y ya no transforma. Y entonces el corazón empieza a decir, yo sé lo que hago, no es para tanto, así soy yo, Dios conoce mi corazón. Pero precisamente ahí es donde está el problema. Seguir el propio corazón, tus propios deseos cuando el Espíritu ya no gobierna tu vida. Seguir el consejo del propio corazón es una tragedia espiritual. La cita que estamos estudiando hoy dice, siguen el consejo de su propio corazón hasta que la verdad ya no tiene ningún sentido para ellos. Y esto describe una condición muy grave en el cristiano.
El corazón humano no regenerado ni sometido al Espíritu no es una guía segura. La Biblia dice con claridad en Jeremías 17:9. Si puede, por favor, acompáñeme a buscarlo. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, incurable, dice esta versión. ¿Quién lo conocerá? Y es que el corazón humano nosotros no sabemos, pero está enfermo. Porque si se deja llevar por sus propios deseos, su final es, lo vamos a ver en la cita siguiente. Nuestro corazón está enfermo de una enfermedad incurable, pero el único que lo puede curar, la pregunta nos dice, ¿quién lo conocerá? ¿Quién conoce nuestro corazón? Solo Dios. Y solo Él puede curarlo. Si nos apartamos de Él, la enfermedad aparece. Si lo buscamos, la enfermedad está controlada. No podemos dejarnos llevar por nuestro corazón. Debemos someternos a Cristo Jesús. Vamos a buscar Proverbios 14:12. Por favor, acompáñeme. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre parece derecho, a su razonamiento parece derecho, a sus análisis y observación parece derecho, a su criterio, estudio y análisis y todo lo que quieran hacerle, al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por lo tanto, nuestro propio criterio no es un salvaguardia, no es una garantía de que alcancemos la vida o estemos mejor. Vivimos en una cultura donde se idolatra la siguiente frase: sigue tu corazón. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que nuestro corazón no es una guía segura, que debemos someternos a él. El corazón necesita ser gobernado, iluminado, purificado y dirigido por el Espíritu Santo. Si no, terminará justificando lo injustificable, desviado a un camino de muerte. Cuando el Espíritu Santo pierde espacio, el yo gana terreno. En el corazón humano no existe el vacío espiritual. Algo ocupará ese espacio. Siempre. Si no está el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no ocupa el centro, algo más lo hará. El egoísmo, los deseos pecaminosos, el orgullo, la amargura, el temor, la ambición o la carne. Gálatas 5:16 nos da un consejo. Por favor, búsquelo conmigo. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne. No seguir los instintos propios, sino andad en el Espíritu. Pero es que andad, el verbo caminar o de andar, implica que debe hacerse de forma constante, ejercitarse haciéndolo. ¿Cómo? Andando en el Espíritu. Pablo observa que no es simplemente resistir a la carne de manera aislada, sino andad en el Espíritu. La victoria sobre la carne no viene solo de la fuerza de voluntad, no es algo que nosotros decidamos, sino de una vida rendida a la presencia activa del Espíritu Santo. Dios sabe que el corazón sin vigilancia se endurece. Vamos a buscar Hebreos 3:13. Hebreos 3:13. Hebreos 3:13. Antes bien, exhortándoos los unos a los otros cada día. En tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esto nos invita a que como iglesia, congregación, en la que cada uno le da espacio al Espíritu Santo, podemos enseñarnos los unos a los otros a mantenernos en el Espíritu, a señalar las conductas incorrectas, lo que es correcto y cuál es el camino. No digo que yo tenga la verdad, digo que la iglesia en general le da espacio al Espíritu Santo para que podamos amonestarnos los unos a los otros, para no ser engañados, no ser endurecidos, no ser fascinados por el pecado.
Y es que el pecado engaña, endurece, insensibiliza. Lo que antes dolía, pues eso ya no duele. Lo que antes alarmaba, ya no alarma. Y lo que antes se consideraba, lo que antes se confesaba, ahora se tolera. Y así empieza a cumplirse la tragedia donde la verdad deja de tener sentido. Pero, ¿qué significa dar espacio al Espíritu Santo? Dar espacio al Espíritu Santo no es solo una expresión emocional o poética, significa ceder el gobierno real de la vida diaria, de tus decisiones al Espíritu Santo. Significa reconocer su presencia y su autoridad. El Espíritu Santo no es una energía, no es una influencia impersonal, es Dios obrando en la vida del creyente cada día. Primera de Corintios 6:19 nos lo explica. Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Qué es un santuario? ¿Qué es un templo? Dirá alguna de sus versiones. Es un espacio que se usa para darle adoración a alguien. El texto nos está diciendo que nuestro cuerpo físico es un espacio para ¿quién? Para Dios a través del Espíritu Santo. Recordemos que en el ser humano no existe el vacío espiritual. Si no lo ocupa el Espíritu Santo, otra cosa lo ocupará. Si nuestro cuerpo, santuario del Espíritu Santo, nuestra vida no nos pertenece de manera autónoma. Nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros hábitos, nuestras relaciones, reacciones y decisiones deben ser sometidas a su autoridad, a su influencia. Darle espacio al Espíritu Santo también significa no contristarlo. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuándo es el día de la redención? El día que Cristo venga, tomará a sus hijos, y este versículo nos está diciendo, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si el Espíritu Santo habita en el templo que es nuestro cuerpo, está sellando nuestra vida ¿para cuándo? Para aquel día. Pero si no está, no hay redención, sencillamente. Entristecer o constritar al Espíritu es vivir de manera contraria a su obra, es tolerar aquello que el Espíritu quiere limpiar, es justificar aquello que él está señalando, es callar cuando Él nos impulsa a hablar y también hablar cuando Él nos impulsa a callar. Es endurecerse o el corazón, endurecer el corazón cuando Él está buscando, te está llamando a reconocer, a quebrantar tu vida delante de Dios. Darle espacio al Espíritu Santo significa no apagarlo. Primera de Tesalonicenses 5:19. Por favor, búsquelo conmigo si lo puede hacer. Primera de Tesalonicenses 5:19. Dice, no apaguéis al Espíritu. Nos da la impresión en esta edad moderna en que como que fuera con un botón lo pudiésemos apagar. Hermano, literalmente es así. Vamos a ver por qué. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Romanos 8:11 nos muestra el poder que tiene el Espíritu Santo. Dice, si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó al Mesías de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en vosotros. ¿Es pequeño o es grande el poder del Espíritu Santo? Levantó a Cristo de los muertos, puede vivificar tu vida, puede levantarte en el día de la resurrección. Pero Primera de Tesalonicenses nos dice que tú puedes apagar el poder del Espíritu en tu vida si no le das el espacio.
No apaguéis al Espíritu Santo. También Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Ser guiado por el Espíritu Santo no es vivir esperando sensaciones extrañas. Es una vida de sensibilidad, de obediencia, de comunión con Dios, donde la palabra ilumina el camino y el Espíritu aplica esa verdad al corazón humano. ¿Cómo se pierde o cómo le quitamos espacio al Espíritu en la vida diaria? Esto no ocurre de repente, no ocurre de un día para otro, ocurre por una acumulación de descuidos en nuestra vida espiritual. Se pierde cuando se descuida la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17. Dice, orad sin cesar. ¿Qué significa sin cesar? Estar constantemente conectados con Dios. Conectados con Dios. Estoy en mi trabajo, estoy conectado con Dios. Estoy haciendo una tarea, estoy conectados con Dios. Estoy cocinando en la guagua, en el transporte, conduciendo, conectados con Dios. Orad sin cesar. Amén. Una vida sin el Espíritu Santo y la palabra de Dios, perdón, me despisté. Cuando una persona deja de orar, comienza a vivir como si pudiera sostenerse sola. Y donde reina la autosuficiencia, el Espíritu Santo es desplazado en la práctica. También se pierde cuando se abandona la palabra de Dios. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo viva en vosotros en abundancia, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia y en vuestros corazones a Dios. No solamente orar sin cesar, sino que la palabra de Dios en abundancia en nuestro corazón hace que nuestra vida tenga un rumbo seguro. El Espíritu Santo y la palabra de Dios nunca compiten, obran juntos. El Espíritu inspira, recuerda, ilumina y aplica la escritura. ¿Recuerdan la anécdota que les conté al principio? Desde los 9 años hasta los 14 años nunca más prediqué ese sermón. Pero el día que el Espíritu Santo nuevamente me volvió a recordar esas palabras, rescató ese sermón a mi vida y al final les contaré una anécdota muy interesante con esto. Juan 17:17. Juan 17:17. Santificados en la verdad, tu palabra es verdad. Otro texto podría decir, perfeccionados en la verdad, tu palabra es la verdad. Y es que la palabra de Dios es lo único que puede guiarnos por un rumbo correcto. Una vida sin la palabra de Dios termina guiándose por emociones, por impulsos, por opiniones personales. Y un corazón que vive así es terreno fértil para ser fascinados, para ser engañados. Muchas personas no caen primero en pecados grandes, sino por pecados tolerados, resentimientos no confesados, mentiras inofensivas, ambición escondida, envidia disimulada, entretenimiento que contamina, conversaciones que corrompen y un orgullo vestido de dignidad. Cantares 2:15 nos da un consejo sobre esto. Cantares 2:15, una cita muy conocida. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, nuestras viñas en flor. ¿Qué pasa con las zorras? ¿Comen uvas? ¿Comen uvas? Normalmente no, a no ser que tenga mucha hambre, ¿no? Puede ser que las coma. El problema de las zorras pequeñas en las viñas es que van haciendo cuevas por debajo de las raíces, van con sus uñas rompiendo las cortezas de la vid, de los árboles, de los arbustos, y esto va destruyendo sin aprovecharlo. Y esto es lo que ocurre con los pecados acariciados, los pecados que están no confesados en nuestra vida. Van destruyendo nuestra vida de tal forma que cuando nos damos cuenta,
estamos totalmente perdidos. Cazadnos las zorras más pequeñas, las que destruyen nuestras viñas en flor. ¿Conocen ustedes la vida de algún joven con mucho talento que esté destruida a causa de adicciones, a causa... Yo creo que esto no hace falta ni decirlo, ¿no? Es la realidad en la que vivimos en este mundo. Lo pequeño que se tolera hoy puede convertirse en lo grande que destruya tu vida mañana. El espacio al Espíritu Santo se pierde cuando se reemplaza la obediencia por emoción religiosa. Y esta es la realidad y la moda del mundo cristiano hoy, del cristianismo hoy. No todo lo que conmueve transforma mi vida. No todo lo que me emociona espiritualmente santifica mi vida. Y no toda actividad religiosa implica una comunión verdadera con Dios. Ven ustedes iglesias llenas con mucha música emocional, reflexiva. Bueno, ustedes saben de lo que estoy hablando. Pero luego de que cuando salen las personas de aquel lugar, su vida queda completamente vacía, sin sentido. Actividades religiosas, iglesias cristianas o cristianismo no significa una comunión real con Dios. Vamos a buscar Mateo 15:8. Mateo 15:8. Vamos a empezar en el versículo 7, por favor. Mateo 15:7. Palabras de Jesús. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí y en vano me adoran. Vamos a repetirlo. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí y en vano me adoran. ¿Estás cantando hoy? ¿Estás aquí hoy y tu corazón está lejos? Esto muestra una condición grave en el cristiano. Jesús dice que en vano estamos adorando a Jesús si el Espíritu Santo no está en tu vida. Podemos seguir cantando, asistiendo, participando, sirviendo, incluso predicando como yo lo estoy haciendo ahora, pero al mismo tiempo haber reducido el espacio al Espíritu Santo en nuestro interior. Volvamos a la escena inicial. Barrabás fue elegido y Cristo rechazado. Es una frase profundamente solemne, ¿no? No fue un accidente histórico lo que ocurrió en aquel lugar. Fue una revelación de los deseos del corazón, de los deseos apasionados de esas personas, cuando se desconecta de la verdad del corazón y se deja llevar por influencias equivocadas. La multitud eligió al hombre equivocado aquel día. Y esto lo vemos en Marcos 15:11. Marcos 15:11. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltara a Barrabás. ¿Quiénes eran los principales sacerdotes? Eran la gente influyente, la gente importante de aquel lugar, sobre todo en el pueblo de Israel, porque ellos eran los que los convencían de decidir una cosa u otra. Jesús era una amenaza para ellos, porque Jesús enseñaba la verdad y el Espíritu Santo habitaba en él, por lo tanto, eso incomodaba a los principales sacerdotes. Esto hizo, sumado con la falta de espiritualidad del pueblo, hizo que aquel pueblo se dejara llevar por los líderes religiosos, escogieran a la persona equivocada. El mismo personaje que estaba allí, que se llamaba Pilato, les dijo, ¿cómo es posible que ustedes estén escogiendo a Barrabás antes que a Jesús si es que este es inocente? ¿Cómo es posible? Estaban fascinados por la mentira. Se habían dejado llevar por líderes religiosos que no tenían el Espíritu Santo en su vida. Y la pregunta es, hermano, ¿qué
es o quién es el que te está fascinando hoy para escoger a Barrabás y no a Jesús, que es la verdad. La multitud no eligió según la verdad, sino según la manipulación, no según la justicia, sino según la presión de la multitud, según la emoción y según la ceguera espiritual. Esto sigue ocurriendo hoy y cada vez que una persona deja de dar espacio al espíritu, otras voces comienzan a dominar, como la cultura, como el miedo, como la moda, como el orgullo, como los apetitos interiores, como la presión social y como la conveniencia personal. Barrabás representa todo lo que la carne prefiere. Barrabás era una opción más compatible con la rebelión humana que Cristo. Cristo confronta, Barrabás no. Cristo exige sometimiento, Barrabás no. Cristo llama a la cruz, Barrabás no. Cristo demanda arrepentimiento, Barrabás no. Por eso, nuestros deseos apasionados siempre tenderán a escoger algo que se parezca más a Barrabás que a Cristo. Algo que no quebrante, que no humille, que no someta, que no gobierne, que no transforme, que no reclame el trono del corazón. Rechazar a Cristo puede ser o convertirse en un acto diario. Rechazar a Cristo cuando sé que Él me pide y yo elijo lo contrario. Cuando elijo mi orgullo antes que el perdón. Cuando elijo mi deseo antes que la pureza. Cuando elijo mi agenda antes que su presencia. Cuando elijo escucharme a mí antes que obedecer su palabra. Cada vez que el Espíritu Santo es silenciado o apagado, Barrabás vuelve a ser elegido. La vida de la obra del Espíritu Santo en mi vida diaria. Dar espacio al Espíritu Santo no es solo evitar el mal, es permitir que Dios haga en nosotros lo que no podemos hacer solos. El Espíritu nos convence de pecado, eso lo encontramos en Juan 16:8. Juan 16:8. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá, esta versión dice, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, las acciones equivocadas que hacemos. De justicia, de hacer lo que es correcto. Y de juicio, de evitar caer en las trampas de Satanás. Una gran evidencia de la gracia de Dios es que todavía sintamos convicción, que nos sintamos incómodos, que nos sintamos llamados al Espíritu Santo. Esto es un buen síntoma. Es peligroso cuando el alma ya no se conmueve ante el pecado. Si hoy el Espíritu Santo te está mostrando algo, no lo resistas. Es una incomodidad. Esa incomodidad es misericordia. El Espíritu Santo también nos guía a la verdad. Juan 16:13. Juan 16:13, ahí mismo lo tenemos. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda verdad o a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que han de venir. El Espíritu Santo, al que tú le das espacio en tu vida, te guiará a tomar las mejores decisiones para ti mismo. No estamos hablando de cualquier decisión, estamos hablando de qué escoger primero en ese día, qué alimentarnos, qué hacer, si ejercitarnos o no, si abrirle espacio a la palabra de Dios o no, si orar o no. Si el Espíritu Santo ora en tu vida va a tomar una dirección completamente distinta a si no lo hiciera. El Espíritu Santo no guía al creyente lejos de la verdad bíblica, sino hacia una comprensión más profunda y una obediencia más real. El Espíritu fortalece al creyente interiormente. Esto lo encontramos en Efesios 3:16. Efesios 3:16. Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. No es suficiente la disciplina para apartarme del pecado. No es suficiente la autodeterminación para seguir al Espíritu Santo. Necesito
que Él, el Espíritu Santo, dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y esto se llama dominio propio, que es un don del Espíritu Santo. ¿Conocen ustedes historias de deportistas muy disciplinados que en algún momento de su vida se apartaron, desviaron su objetivo y llegaron a caer? No es suficiente la autodeterminación, no es suficiente la disciplina, se necesita dominio propio del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu produce frutos en nosotros. Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Amor, el amor de Cristo. El amor es una realidad en el corazón de una persona que se ha dejado impregnar por su espíritu. El amor que Dios extiende hacia el mundo. Gozo, la alegría de ser limpiado cada día por medio del espíritu. Limpieza o paz. El hecho de poder dormir tranquilo sabiendo que aunque el día siguiente no me despierte, el Espíritu Santo ya ha limpiado mi vida. La paciencia para enfrentar las dificultades que Satanás va a poner en mi camino, pero que sabemos que el final Cristo nos dará la victoria, en este mundo o en el siguiente. Benignidad, actos de servicio a las personas que necesitan. Bondad, ser amable con las personas, no tener en cuenta sus errores. Y fe, confianza en Dios, que nos mantiene en ese camino. El Espíritu no solo nos reprende, también nos transforma. Cuando le damos espacio, comienza a producir en nosotros un carácter semejante al de Cristo. Entonces, ¿cuáles son las formas prácticas de dar espacio al Espíritu Santo? Y aquí está el mensaje práctico, lo que en realidad hoy debemos tener en cuenta. ¿Cómo se hace esto en la vida real? Primero, rendir cada día a nuestro Dios. Empieza hoy. Antes de mirar el teléfono, antes de salir corriendo a trabajar o a estudiar, antes de ser absorbido por las demandas del día, necesitamos presentarnos delante de Dios. Salmos 5:3. Salmos 5:3. Oh Jehová, oirás mi voz de mañana. La presentaré ante ti y esperaré. No se trata de lo que nosotros vamos a decir, porque Dios ya lo conoce. Se trata de que el creador del universo te está oyendo a ti. Tiene sus oídos así. ¿Qué es lo que mi hijo me está pidiendo? Y entonces, cuando yo expreso lo que quiero, tengo que esperar, no puedo irme de inmediato. La verdad de Dios se va a empezar a impregnar en tu vida a medida que tú estudias su palabra. Necesitamos esperar en la presencia de Dios. Una oración sencilla podría ser: Señor, gobierna mis pensamientos, mis palabras, mis reacciones, mis decisiones. Espíritu Santo, lléname y guíame hoy. Necesitamos también apartar tiempo para su palabra. No basta solamente una exposición ocasional. Necesitamos alimentar nuestro ser. No somos solo un cuerpo. No solo necesitamos comida. Somos un ser integral. Y lo único que puede satisfacer ese ser es la palabra de Dios. Mateo 4:4. Vamos a buscarlo. Mateo 4:4. Y aquí Jesús nos está dando la clave de muchas cosas y yo nunca lo había visto de esta manera. Y estudiando este sermón vi algo diferente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta cita la mencionó Jesús cuando estaba siendo tentado. No solo de pan vive el hombre significa que el pan no es suficiente para que tú tengas una vida completa.
Se necesita la palabra de Dios. Necesitamos comer menos alimento y abrir más la palabra de Dios para que nuestro cuerpo sea sanado. ¿Sabían ustedes que uno de los remedios que se están, o medicina o tratamientos que se están aplicando hoy en día es el ayuno? Esto lo estaba diciendo Jesús desde antes. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es que la palabra de Dios me enseña a alimentarme, me enseña a ejercitarme, me enseña a tener una vida en confianza, me enseña a tener una vida que llena todo lo que en realidad mi ser, no solo mi cuerpo, sino mi ser necesita. La palabra de Dios renueva la mente, corrige el rumbo, corrige tus hábitos y mantiene el corazón sensible. También una de las formas prácticas es obedecer con prontitud las convicciones del Espíritu. La sensibilidad espiritual aumenta cuando obedecemos pronto. Si hoy el Espíritu atrae tu corazón y te dice, confiesa, ¿qué debes hacer? Hazlo. Si necesitas restaurar una relación, hazlo. Si necesitas cortar un hábito, hazlo. Si necesitas disculparte, ofrece las disculpas. Si necesitas cambiar de actitud, cambia de actitud. Hazlo. Simplemente es obedecer lo que el Espíritu Santo te está pidiendo. La obediencia inmediata preserva la sensibilidad y la ternura de corazón ante Dios. Pero también necesitamos examinar nuestro corazón cada día. Salmo 139, 23 y 24. Salmo 139, 23 y 24. Escudriñame, oh Elohim, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí un camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El salmista está diciendo que aunque era el ungido de Dios, necesitaba que Dios examinara su corazón de tal manera de no desviarse del camino eterno. Necesitamos poner y abrir nuestro corazón a un examen, al médico que conoce, que sabe cómo curar la enfermedad incurable de nuestro corazón. Quien nunca se examina, quien nunca se expone, se engaña fácilmente. Quien se examina a la luz de Dios, vive despierto. Necesitamos también mantener una vida de arrepentimiento, y es que el arrepentimiento no es solo la puerta de entrada a la vida cristiana, no es solo cuando nos bautizamos, es un estilo de vida del creyente sincero, mantenernos en disposición de arrepentimiento ante Dios. Primera de Juan 1:9 nos lo menciona. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es un acto diario, es una necesidad diaria. También necesitamos elegir ambientes que favorezcan la voz de Dios. No todo ambiente ayuda a nuestro ser. No toda conversación nos edifica. No todo contenido de entretenimiento nos conviene. Dice Romanos 12:2. Vamos a buscarlo, por favor, porque ya estamos llegando al final. Romanos 12:2 nos dice, no os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Yo lo diría de otra manera, a la luz de las citas que estamos estudiando. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente que produce el Espíritu a través de la verdad, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. El Espíritu que transforma nuestra mente a la luz de la verdad nos ayuda a tomar y a encontrar y a darnos cuenta cuál es la verdadera voluntad de Dios en nuestra vida.
Dar espacio al Espíritu implica que debemos quitar espacio a lo que endurece nuestro corazón. Pero vamos entonces a darnos cuenta cuáles son las señales que el Espíritu Santo está teniendo espacio en nuestra vida. ¿Cómo sabemos si realmente le estamos dando lugar? Uno de esos síntomas es que hay hambre de la palabra de Dios. La escritura deja de ser una obligación pesada y se vuelve necesaria, una prioridad. También hay sensibilidad al pecado. Celo no se le justifica tan fácilmente. Hay dolor por hacer actos equivocados, también hay confesión y también hay una lucha real, no contra el pecado, sino por depender de Jesús, depender de Dios. Una lucha por depender de Dios. Aunque cueste, el corazón comienza a responder con un sí más sincero a Dios. Hay un fruto visible. Tal vez no sea perfección inmediata, pero sí una transformación progresiva. Cristo se vuelve más precioso. El centro deja de ser el yo y Cristo ocupa nuevamente el lugar de honor. Juan 3:30. Por favor, búsquelo conmigo. Juan 3:30. Y esta es una expresión de uno de los profetas o de los últimos profetas de la Biblia. Él debe crecer y yo menguar. Está hablando Juan el Bautista, hablando de Jesús. Él debe crecer y yo debo menguar. Y esta debe ser una realidad en nuestra vida. El llamado, hermanos, es a que no rechacemos al Espíritu Santo otra vez. No rechacemos a Cristo con nuestras decisiones diarias. Hay personas aquí que no han abandonado la iglesia, pero han empezado a abandonar la verdad. No han dejado el lenguaje cristiano, pero sí la obediencia. No han negado a Cristo con los labios, pero están desplazando a Cristo de su vida. Por eso hoy la pregunta que vuelve a tomar fuerza es, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué está influyendo en tu vida que es más importante que la voz de Dios? ¿Quién ocupa más espacio en ti que el Espíritu Santo? ¿Qué otra cosa está haciendo que la verdad pierda peso en tu vida? Tal vez no se trata de una herejía o un pecado abierto, tal vez no se trata del cansancio acumulado o apatía espiritual, o tal vez se trata de orgullo escondido o de hábitos que fueron tolerados, o de una vida acelerada en la que ya no queda espacio para escuchar a Dios, o de una religiosidad sin comunión, o simplemente un cristianismo sin dependencia. Pero el resultado termina siendo el mismo: Barrabás elegido, Cristo rechazado. Hebreos 3:15, y concluyo, me quedan solo dos citas. Hebreos 3:15. En tanto se dice hoy, cuando escuchéis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. Esto es una condición del corazón humano rebelde, endurecer el corazón. Si hoy tú estás escuchando la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestro corazón, no apaguéis la voz del Espíritu Santo. Todavía hay gracia, todavía puedes limpiarte, todavía hay restauración, todavía el Espíritu nos convence, nos atrae, nos humilla, nos quebranta y nos renueva. Cristo fue rechazado, pero también resucitó. En esa escena Cristo fue rechazado, pero también dio su vida y también volvió a resucitar. Y hoy sigue llamando a hombres y a mujeres a volver a Él con todo su corazón. Efesios 5:8 es mi cita final. Y si tú no has podido buscar ninguna cita porque he ido muy rápido, o porque el tiempo, o por cualquier circunstancia, por favor busca esta cita conmigo. Efesios 5:17 y 18. Efesios 5:17 y 18. Por tanto,
No seáis insensatos, sino entended cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esta es la invitación para hoy, hermanos. Que el Espíritu Santo ocupe el santuario que Dios creó para él, tu vida. Y que esto nos permita ser sellados para el día de la redención. Que nada ni nadie pueda fascinarnos de desviarnos de la verdad. Esto, hermanos, es la realidad que yo quiero en mi vida, que quiero en la de cada uno de ustedes, y es la realidad que Dios quiere hacer hoy en tu vida. Solamente dale espacio al Espíritu Santo. Vamos a cantar ahora el himno final. La historia, ¿no? Sabía que lo iba a olvidar. Les pido disculpas. Aquel día cuando completé el examen, recuerden que llevaba mucho tiempo sin recordar esas palabras. El Espíritu Santo trajo a mi mente cada palabra. Completé el examen, entregué el examen. El profesor entregó los exámenes en la siguiente clase, pero a mí no me lo quiso entregar. Me dijo, no, tú tienes que ir a la oficina. Y yo me llené de nervios, me puse miedoso porque pensaba que había perdido el examen. Yo dije, si él no es creyente o por cualquier circunstancia, sin embargo, Dios tenía otros planes. Me atendió en su oficina, me mandó a sentar y me preguntó, ¿por qué tú escribiste sobre este tema? Yo, bueno, yo soy adventista, guardo el sábado, considero que el sábado bíblico es la verdad y es un mandamiento de Dios. Y es el tema que conozco y es un tema que es muy real para mí, ¿no? Es una realidad. Y él me dijo, nunca nadie me había hablado a mí sobre el sábado. Nunca nadie me había comentado sobre esto. Y sabes, voy a investigar más sobre el tema. Luego, recuerdan que había un compañero que había presentado conmigo ese examen que también conocía de la iglesia. Mucho tiempo después, yo fui con él a la universidad, eso fue en el colegio, yo fui a la universidad, estudiamos juntos la misma carrera y en algún momento me enteré, él no me lo dijo otra persona, que él, conociendo la verdad, su hermano conociendo la verdad, un día estando en una discoteca, se formó una pelea y su hermano fue herido y muerto en ese lugar. Lo que yo extraigo de esta reflexión, hermanos, es que cuando la verdad de Dios impregna tu vida, y le das espacio al Espíritu Santo, otros pueden ser alcanzados. Pero si tú rechazas la voz del Espíritu Santo y la verdad de Dios, tu vida puede tomar un rumbo totalmente trágico y el camino que tú has escogido será la muerte. Yo agradezco a Dios por haber nacido en la iglesia, por mi madre que me enseñó, por esta maestra que me enseñó aquel sermón y me preparó para predicar ese día, que todavía lo recuerdo ese sermón, y agradezco a Dios por estar hoy aquí predicando esta verdad. Y por la gracia de Dios quiero seguirlo haciendo. Que nada, hermano, te quite y te fascine y te engañe de no obedecer esta verdad que estamos hablando y predicando en este día. Que Dios te bendiga.